creo que es importante destacar que hay varias razones por las cuales las enfermedades neurodegenerativas necesitan una atención especial en esta etapa de la pandemia producida por este coronavirus. Y dentro de estas características está en primer lugar que en estos pacientes ya hay lesiones de determinadas estructuras del sistema nervioso. Por lo tanto, la asociación de este virus puede conllevar a exacerbar las mismas y que haya una mayor gravedad en los pacientes, en su evolución e incluso en el desarrollo después de otras secuelas como tal. En segundo lugar, es que el SARS-CoV-2 pertenece a una familia de coronavirus, los beta-coronavirus, que se van a caracterizar por ser neurotrópicos, es decir, que viajan o penetran al sistema nervioso central. Y esto es muy importante porque utilizan diferentes vías. Una vía puede ser a través del bulbo olfatorio, otra vía puede ser a partir de, una vía transináptica retrógrada desde los receptores que se ubican a nivel de los pulmones y pueden llegar hasta el tallo cerebral, donde están los centros vitales de la circulación y la respiración, con las alteraciones para la vida que esto implica. Y también pueden llegar a través de la barrera hematoencefálica. Creo que hay que destacar además el hecho de que en el sistema nervioso hay un grupo importante de receptores para este coronavirus y eso hace que por lo tanto hay una afinidad mayor por el virus y las consecuencias que en el orden fisiopatológico se puedan desencadenar ante este tipo de situaciones. Hay que destacar que en el caso particular de las enfermedades neurodegenerativas y más específicamente en las ataxias hereditarias, en Cuba tiene esto una gran trascendencia porque Cuba es el país en el mundo que presenta la más alta tasa de prevalencia, la mayor concentración de descendientes en riesgo y de pacientes con este tipo particular de enfermedad, por lo cual se convierte en un modelo de investigación y de atención muy importante, no solamente para el país, sino a nivel internacional. Pero además, lo que se haga en función de estos pacientes tiene una implicación como modelo para otras enfermedades neurodegenerativas en sentido general. Yo creo que es importante destacar que a pesar, o quizás relacionado con este elemento, es que hoy los estudios que existen sobre estas enfermedades y básicamente sobre las ataxias en el mundo son escasos. Por ejemplo, hay un reporte en China de unos 300 casos donde la alteración fundamental que hasta el momento está descrita está relacionada con el hecho de alteraciones desde el punto de vista de la salud mental, produciendo depresión en más del 60% de los casos de la población que no solamente que han sido afectados por la enfermedad, sino dentro del grupo de personas que no se han afectado por la COVID-19. Eso es un elemento muy importante. Por otra parte, el otro estudio que se destaca es en Italia, con una pequeña cantidad de casos en pacientes con ataxia de Friedreich, donde se ha demostrado una alteración entre un 60 y un 70% en la salud global de estas personas. Sin embargo, Cuba, al tener la mayor cantidad de pacientes con esta enfermedad, estamos hablando de alrededor de 10.000 descendientes en riesgo y unos o más de 1.200 casos ya afectados por la enfermedad, que pertenecen todos aproximadamente a unas 200 familias. Y ellos se encuentran dispersos en todo el país, pero tienden a predominar fundamentalmente en la provincia de Holguín debido a lo que se conoce con el nombre de efecto fundador. Es por eso que hoy existe el Centro para la Investigación y Rehabilitación de las Ataxias Hereditarias, que es un centro de referencia nacional e internacional para el manejo, para las investigaciones de estas enfermedades. Y Cuba cuenta también con la Red Cubana de Ataxias Hereditarias, debido a que tenemos pacientes en todas las provincias. Y esto facilitó el desarrollo de una investigación por parte de la red que abarcó a alrededor de 400 personas de todo el país, donde se evaluaron aspectos relacionados con la salud mental y aspectos relacionados con los trastornos motores de estos pacientes. Hay que destacar en primer lugar que un elemento distintivo fue la presencia de alteraciones desde el punto de vista
psicológicos, fundamentalmente ansiedad y depresión, a predominio de la depresión en aproximadamente el 20% de los casos evaluados. Cuando uno compara estas cifras con los reportes internacionales para esta y otras enfermedades, realmente los valores están muy bajos. Pero esto tiene una explicación, y es el hecho de que esta es una población que ha tenido una educación a lo largo de todos estos años gracias a la existencia de este centro que forma parte del Sistema Nacional de Salud cubana, que ha permitido generar una educación en estas personas y generar a su vez mecanismos de afrontamiento para enfrentar cualquier situación de crisis, porque la propia enfermedad en sí es una crisis como tal y ellos por lo tanto están preparados para situaciones de estrés y eso hace que tenga este comportamiento. Y en segundo lugar, un elemento muy importante es el hecho de que estos pacientes desarrollan también otros elementos, o comparten toda una serie de alternativas terapéuticas que facilitan poder controlar todas estas alteraciones que pueden comenzar en algún momento de la evolución de la enfermedad. Yo creo que es importante destacar que de los más de 300 casos que fueron evaluados, solamente se evidenció la presencia de la enfermedad o que se había diagnosticado la enfermedad en un solo caso. Y es interesante tener en cuenta este elemento que aún en esta nueva etapa de la enfermedad no han enfermado ningún otro paciente. Y esto está muy relacionado también con la propia educación que se ha generado en esta población y en las familias por parte de los investigadores, de los médicos de asistencia, de la necesidad del autocuidado, de la necesidad de evitar cualquier situación que pueda conllevar a que se afecten por parte de la enfermedad. Estas alteraciones psicológicas, fundamentalmente, como decíamos, la depresión, tiene lugar en aquellos pacientes que tienen más edad, en que la enfermedad tiene también una progresión mucho mayor y en aquellos casos que iniciaron la enfermedad de manera tardía. Otro hallazgo interesante fue el hecho de que el 22% de las personas reportan un incremento en la progresión de la enfermedad. Y esto es un hallazgo porque es una autopercepción de las personas que tienen esta enfermedad. Esto pues puede estar en relación con el hecho de la disminución de la movilidad. O sea, en este tipo de enfermedades, esto es un elemento que hay que tener presente. O sea, hay que tratar de desarrollar toda una serie de actividades para evitar la disminución de la movilidad de estos pacientes en sentido general.